Familia, bienvenidos a este programa Todo es Posible. Soy el pastor Alberto Delgado de la Iglesia Alfa y Omega aquí en Miami, Florida. El día de hoy está con nosotros Cecilia Alegría, mejor conocida como la Doctora Amor. Y estaremos hablando sobre un área muy importante, recuperar el valor de la lectura con nuestros niños. Eso es algo como que se ha perdido. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Pastor Alberto, mi querida Pastora Marian. Tanto tiempo sin verlos personalmente. Bueno, a ti te veo cada rato, Marian. Y perdona que te tutee, pero claro que sí, me puedes tutear. Pastor, yo de usted me quedo. Yo soy más viejo. No, por respeto. Gracias por invitarme. Doctora. Eso quiere decir que tú estás viejito. No. No, es el respeto que le tengo. Continuemos con el programa. Escribiste un libro. Sí. Que estoy viendo que lo tienes ahí. Ahí es. Y este es un libro que se llama Niño Jesucito Manso Corderito. Así sí es. Que hasta rima. Ay, bello. No sé si ustedes en su infancia recitaban esta pequeña oración o les recitaron alguna vez la pequeña oración que dice: Niño Jesucito, manso corderito, haz tu cunita en mi corazoncito. No. ¿De qué país tú eres? De Cuba. Yo nací en Cuba y mi mamá cubana pues me decía esos ya tú yo nací en Cuba, nunca me dijeron eso. Sí, nací en Cuba, pero me crié en Perú. Entonces, dependiendo de los países, hay oraciones que se conocen. Sí, porque el acento tuyo es totalmente peruano. Peruano. Sí. Tú sabes que esa es una de nuestras comidas favoritas. Sí. Tipo ceviche. Nos encanta la comida peruana. Sí. Pero me río como cubana. Ya la pastora me conoce. Entonces, ¿qué resulta? Que yo pensaba, ¿qué están necesitando nuestros niños saber sobre Jesús? Que la Biblia para niños, porque hay Biblias adaptadas para niños, no les esté diciendo, y que los profesores de la escuela dominical no tengan cómo contarles porque no está escrito. Tú muestras a este niño en tu libro algo tierno, lleno de valores. De valores, que es lo que más necesitamos. Claramente, y tú crees, claro, sabemos, pero tú acentúas como que tú quieres que se conozca a este niño de esta perspectiva. Así es. Y entonces yo me decía, cuando antes de escribir el libro estaba pensando qué podría aportar a los niños cristianos que no sepan sobre Jesús, dije su infancia, porque nadie conoce su infancia. Entonces aquí viene el desafío. Si no hay nada bíblico escrito sobre su infancia, entonces ¿qué podría yo decir sobre la infancia de Jesús? Pero para eso se requiere de imaginación. Y mucha imaginación. Y utilizar los pasajes bíblicos ya establecidos para hacer una especie de adaptación infantil, pero con milagros más pequeños. Por ejemplo, en una fiesta, que va a ser una fiesta de Shabbat, Jesús no va a convertir el agua en vino, lo va a convertir en jugo de uva. Y entonces estamos haciendo como una especie de adelanto del milagro, pero adaptado a los niños con personajes muy simpáticos. Hay una palomita, que es la paloma espírita, que es el Espíritu Santo, y hay un burrito, que es el burrito sabanero que llevó a María a Belén. Que esas son las partes activas en la historia del niño. Sí, y el burrito se llama Sabi, y es un burrito que habla como los burros hablaban en el Antiguo Testamento, pero además vuela, es un burro volador. Estas son estrategias que nos estás diciendo. Sí. Que usas para esto, ¿no? Sí, porque de lo que se trata es de que los niños conecten con la lectura. Porque si el libro fuese tan serio como lo es la Biblia en sí misma, que hay que leerla con gran respeto y unción, entonces los niños dirían, esto no es un cuento, porque estos son cuentos infantiles. La palabra cuento nos lleva inmediatamente a pensar, ok, entonces quiere decir que es ficción. Claro. Sí, es ficción. Nadie va a decir que esto trae realidad. Lo que sí trae de realidad es el entorno, el contexto. Por ejemplo, retrato las fiestas del pueblo judío y describo lo que comían, lo que hacían, que si el Shabbat... Dar conocimiento en sí del pueblo de Israel. Exacto, y eso sí está, y eso sí sería real, porque eso en aquella época se vivía así. Y estos son historias que los padres le pueden leer a sus niños o los pueden leer en familia. Sí. Que eso es algo que se ha perdido. Que se ha perdido tanto. Porque ya los niños no leen, todo es tableta. Ni los niños ni los viejos. Sí, es verdad. Se lee menos en este momento. Se lee muchísimo menos. Tan es así que ya realmente los autores no escribimos para vender en ningún momento, escribimos por el placer de dejar huella, ¿no? Y de hacer algo bueno. Y los padres antes, por lo menos mi mamá lo hizo y yo lo hice con
mis hijos. No sé ustedes qué experiencias tengan al respecto, pero yo recuerdo mucho a mi mamá que me ponía y a mis hermanitos al lado y nos echábamos y ella con cualquier buen libro de cuentos infantiles, y yo eso mismo hice con mis hijos. Y qué bueno es para desarrollar vocabulario en los niños. Los niños aprenden a hablar mucho. Claro, obviamente. palabras que no usualmente se usan. Yo cuando salí de Cuba yo tenía 6 años, 7 años, llegué a Puerto Rico y la cultura de leer, o sea, era obligado, incluyendo en el verano, nos obligaban a leer libros y nos daban puntuación adicional extra si leíamos esos libros y traíamos un resumen. O sea, en el verano nos daban 2, 3 libros a leer. Qué maravilla. De verdad que sí, eso es Qué tan maravilla. importante. Y ya se ha perdido eso, yo creo. Ya no hay nada. A mí me gusta leer. Sí, qué maravilla. Estoy acostumbrada a leer literatura, estoy acostumbrada a eso. Por eso es una mujer culta, porque la cultura no se mide tanto por los estudios que una persona pueda tener, sino por todo lo que ha leído, que conforma un bagaje cultural que luego le da soltura, presencia, hasta carisma. Y seguridad, claro. Seguridad. Y léxico. Exacto. Te que es expande tan tu léxico importante. para Y ahora siempre. tenemos un problemita con los niños que están con las tabletas y esto, que ya Sí, tengo tremendo una problema. estadística, pastores, que los va a abrumar, y esto es de una universidad que ha hecho los más recientes estudios sobre las enfermedades mentales en la niñez actual en los Estados Unidos. Y que mucho es basado en esto. Sí, debido al predominio de las pantallas, de que están todo el día frente a pantallas, ya sea pantalla del televisor, del celular, del iPad, del laptop, del cualquiera de estos, de la tableta, como están todo el día ante pantallas, ¿ahora qué resulta? De cada 3 niños, 1 padece de ansiedad. Cosa que en otras épocas, ¿quién iba a decir? Un Oye, este niño, niño claro. está diagnosticado de ansiedad. Y de cada 10, 1 o un poco más de depresión. Hasta de depresión están sufriendo los niños menores de edad. Ay, Claro, me terrible. imagino por la presión que deben de sentir, ¿verdad? Por estar en las redes sociales, la presión que le ponen. Así es. Eso le afecta Muchísimo. mentalmente, emocionalmente, pero eso se desarrolla que le afecte también físicamente. También. Porque estar en esas pantallas tantas horas y en una edad de desarrollo. Así es, les afecta el cerebro. Claro. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes hablar de ese nuevo síndrome o desorden que es el de hiperactividad o de déficit atencional? Ahora resulta que en los Estados Unidos, en los colegios, a todos los niños les mandan medicina, porque casi todos tienen el síndrome o el desorden. lo que de le dicen el hiperactividad. ADD, Ese ADD, mismo, claro. Ese mismo. Entonces lo diagnostican rapidísimo para recetarles medicamentos, y es peor aún. O sea, estamos ante una pandemia, por decirlo así, que hace que nuestros niños estén retrasándose en niveles intelectuales que tenían otras generaciones. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a las buenas costumbres. Como contaba la pastora en un momento en que todavía no estábamos ante cámaras, llevarlos al campo y Sí. dejarlos a que jueguen con la pelota sin Practicar celulares. deporte. Así es. Sembrar, tener una hortaliza, tener, Sí, ¿me entiendes? Un con jardín. Y que pequeñas aprendan verduras. a ordeñar una vaca. Seguro, ¿por qué no? Así es. Cosas de ese tipo, Exacto. que salgan con sus animales, por ejemplo, si van a salir a caminar con el perrito, que no lleven celular. Y atención, que no tengan acceso a internet cuando todavía son niños, vamos a decirlo así, que no vayan a middle school, porque a los de middle school impedirles acceso a internet sería prácticamente como castigarlo de una manera horrible. Pero ¿por qué no deben tener acceso a internet? Por los peligros. Los peligros, claro. El acceso que tienen al que está disponible para la Y pornografía. la gente mala que está inyectada ahí. Así es, muchísimo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Sabían que la edad de consumo, de inicio del consumo de pornografía en los niños en Estados Unidos es los 11 años? A los 11 años ya están consumiendo activamente. A los 11 años yo jugaba con muñecas. Pero claro. Yo jugaba con muñecas a los 11 años. Claro. Y ahora están tan precoces que por eso tenemos todas las desgracias que vienen a continuación. Yo creo que la tasa tan alta de divorcios que tenemos también responde a esta falta de preparación para el amor, porque están entrando precozmente al sexo. Y eso lo tenemos que impedir los padres Exacto. cristianos. Y el aceleramiento de suicidios También, pastor, también. que en este momento está pasando en el país, aquí en Estados Unidos. Así Y me es. imagino que donde tú nos estés mirando también la tasa de suicidio sea alta. Así es. Y es porque se viene desde muy jovencito
Falta de valores en el hogar, falta de moral, falta de prédica de los padres, no prédica entendida por sermones, sino por ejemplo, ¿no? Que el padre y la madre sean ejemplo de unidad y de amor. Eso es lo fundamental. Y ya no hay, claro, tiempo de calidad. También. Vemos la situación del tráfico, es increíble. Así es, así es. Los padres trabajan, se meten horas en el tráfico, terminan sus 8 horas o lo que fuera, regresan de nuevo el tráfico. Cuando llegan a la casa está el muchacho con el, Sí, y con el teléfono. soy feliz porque no los tienen que atender. Claro, porque está cansado, me alegro que está tranquilo, Sí, déjalo tranquilo. Sí, sí, sí. Y Y más entonces, bien, si no estuviera tranquilo, se lo van a dar para que se tranquilice. para que se Como tranquilice. si fuera Entonces, medicina. el tiempo de calidad se pierde. Así es. Entonces, ¿qué se hace para poder rescatar ese tiempo? Bueno, tendríamos que volver a todas estas tradiciones y costumbres que son tan bellas y que tenemos que fomentar en el hogar, como por ejemplo, vamos a cenar todos en familia sin celulares. El celular está prohibido en la mesa. Exactamente. Y lo otro, volver a la lectura. La lectura, la literatura. Es importante. bellísimo. Y este cuento o este conjunto de cuentos es un aporte para el hogar que pueden leer los padres a sus hijos o los niños mayores de 8 años lo pueden leer por sí mismos. Yo creo que o sea, todo lo que es fácil, pues no le damos valor. Hay que invertir y cuesta, pero estamos formando a una siguiente generación. Todo lo que es de gratis no le damos valor. Claro, no le damos valor, Amén, es entonces verdad. Algo tiene que costar. tenemos que, es un esfuerzo, toma un esfuerzo llegar cansado del trabajo, llegar a cocinar y después a tener tiempo en familia, a leer, o tú me entiendes, hacer un altar familiar, un devocional, lo cuesta. Pero le puede reducir la ansiedad al padre, a la madre, el Claro. agarrar un libro que habla de la vida de Jesús de niño, con mucha imaginación ciertamente, pero con mucha ternura, va a relajarlo, ¿no? Y va a encontrarse con el príncipe de paz. Tremendo, bendito Dios. Hay un capítulo que tú tienes en el libro que Jesucito pues transforma ciertas palabras. Sí, sí, sí. Las palabras que envenenan las transforma a palabras que edifican. Que edifican. Porque resulta que en la sinagoga se estudia el Torá, los niños estudian el Torá, ¿no es cierto? Y van los niños y comienza uno de los niños a decirle cosas feas. Y adivinen con quién era el niño, maldito, Judas. Juditas. Entonces, le comienza a decir cosas malas a Juanito, que va a ser el apóstol Juan más adelante. El amado. ¿No? Sí, el amado, que se pone a llorar, Juanito, y todo tan triste. Y entonces viene Jesús y le enseña a Judas cómo se debe hablar cuando uno tiene que exponer una queja, por ejemplo. Porque Juanito había hecho algo que no le gustaba a Judas, ¿no? Y le enseña a hablar con palabras que enaltecen, que elevan, que inspiran, que edifican. O sea que eso también puede ser como bullying, como un Sí, acoso, el ¿no? bullying, el Es un bullying. acoso. Como un tipo de bullying. Que Claro. los niños están padeciendo tanto hoy en día, pastora. Sí, terrible. Así que el libro está lleno de historias que son inspiradoras, motivadoras y sobre todo que nos dan esa sensación de paz y calma que solamente Jesús puede brindar a nuestras Así vidas. es. Estamos en una sociedad que es imposible meterlos abajo de la cama. Oh, sí. Entonces nosotros tenemos que tratar de mantenerlos en un nivel que aunque todavía disfruten de ciertas cosas que sus amiguitos disfrutan, pero que no se amarren como tal vez sus amiguitos están amarrados. Así es. Y entonces vemos que la familia pues pierde Así Tratar de retardar el... hasta que haya una madurez mayor. Exacto, que no empiecen tan prematuramente. Claro. Por tanto, ¿qué tipo de teléfono le vamos a dar a los niños que están en el elementary? O sea, los primeros años. En la primaria. Un teléfono básico que solamente es para emergencias, para O para llamadas, nada más. A ver, ¿dónde estás? Sí, exacto, nada más. Porque, Sin Gaby, internet. Tú te das todas esas cosas y hay una habilidad ya Dios ha puesto en los seres humanos de esa edad. Así es. De que Así es. pueden captar, y si a los pocos años llegan a ellos a poder no solo descubrir, sino gobernar ciertas áreas. Inclusive las series infantiles que vienen de Japón, por ejemplo, y que los niños están con todo lo japonés como si fuera lo máximo, Exacto. para mí son terribles, no le veo el encanto. Y yo digo, ¿por qué los niños se llegan a apegar tanto a este tipo de imágenes? Hay como una especie de adicción a todo lo que tiene que ver con la tecnología, que el niño ahora comienza a dominar, inclusive a los 3 o 4 años. O sea, ya la parte tecnológica la dominan, como usted decía, pastor, mucho más que nosotros. Pero los padres cristianos deben decir, ok, mira, tus amiguitos
Sabemos que tus amiguitos vienen con todos sus jueguitos, videojuegos, pero tú no vas a ver videojuegos todavía, hijito, hijita, hasta que papá y mamá te lo permitan, porque tú vives bajo nuestro cuidado y nosotros queremos cuidar tu mente y tu corazón, porque tú para nosotros eres muy valioso. Y si te expones a todas estas cosas, sabes que te puede hacer mucho daño y nosotros no vamos a permitir que te hagas daño. Para eso los padres son los cuidadores. Claro, exactamente. Porque les falta agallas. Yo digo, la psicología infantil se equivocó al decir, ay, al niño no hay que castigarlo. Hello, pastor, dígame si la Biblia no dice que al niño hay que ponerlo en vereda. Yo ahora sé lo que dice la Biblia, pero antes yo conocía la Biblia, yo te aseguro que mi papá... ¿Te amarró? ¿Alguna vez te amarraron a ti? la silla. Mira, lo amarraron. Ay, mi madre. Ahora van presos si ustedes... Pero si no te hubiera amarrado, a lo mejor te hubiera matado un carro. Porque jugaba la pelota en el medio de la calle. Ay, y le decían que no lo hiciera y lo hacía. Yo esperaba que mi papá se fuera para... Y se iba para el medio de la calle y un carro arrolló a un amigo de él. No, claro, era grave. Pero mi mamá me daba con chancleta cuando yo me portaba mal. Y usted, pastora, como la que con la chancleta. También, ¿no es cierto? Era la época. Mi mamá, pero a mí no me daba mucho. Mi papá era nada más que me miraba y ya, yo sabía. Ya esa mirada matadora. Sí. Estos son árabes, fíjate. Libaneses. Hablamos árabe. Así es. Así que este libro va a ser de gran aporte para las familias, pero sobre todo para que los niños tengan un nuevo héroe. Otra cosa que me impactó cuando recibí el llamado, porque realmente fue un llamado de Dios, les voy a contar cómo fue. 2 personas que no se conocen entre sí, una de ellas, una gran amiga que es presidenta de un círculo de escritoras latinoamericanas al que pertenezco, y mi hijo menor, que no tiene idea de esta otra señora, me dicen, ¿y por qué no escribes un libro para niños? 2 personas en el mismo momento. Y yo dije, esto viene de Dios, esto viene de Dios. Y entonces cuando estuve dándole vueltas, ahí dije, pero Señor, ¿sobre qué quieres que escriba? Sobre mí, esa era la respuesta, sobre mí. Pero esta adaptación va a traer muchos mensajes de la Biblia, porque por ejemplo Jesús va a estar recitando salmos en medio de las conversaciones con los niños y todo. Cuando va a la sinagoga, al templo, a los 12 años, así, eso está al final. O sea, el libro termina en los 12 años. Y al final, que dice Jesús deslumbra a los maestros de la ley, que ahí concluye, pues lógicamente va a predicar delante. ¿Y qué agarré para que predique? Bueno, un pasaje que yo creo que para los niños está muy, muy acorde, que es el que se nos dice en Mateo, no anden preocupados pensando que van a comer o que van a beber. Exacto. Y entonces comienza Jesucito a decirles todo esto a los maestros de la ley que estaban ahí presentes. Entonces hay mucha cita bíblica. Yo creo que también es para los viejos que lean ese libro. Sí, ciertamente. Estos libros que están saliendo ahora, con la unción que están saliendo, que es para niños, tocan a padres, tíos, a personas ya adultas. Amén. Que quieren ir a la simpleza. Así es, la simpleza. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando la parte del Mar Rojo. Sí. Cuéntanos de eso. Bueno, yo le he cambiado la geografía, como le decía al pastor, que a veces muchos dirán, bueno, pero esto ocurrió en el Mar de Galilea y ella lo pone en el Mar Rojo. Bueno, es que la imaginación me ha llevado a desplazar a los actores a diversos escenarios. Pero, por ejemplo, en el Mar de Galilea, ahí cuando están subidos en el bote, y es el papá de Pedro el que los lleva a pescar, y acá está la ilustración que está de lo más bonita, ¿qué les parece? Ahí está Jesucito en el bote, y entonces ahí, en el Mar de Galilea, es que se desata la tormenta. Y ahí él no camina ahí, sino él hace que la tormenta se calme. Y entonces el papá de Pedro, que es el señor que estaba en el bote, se va a hablar con José y a preguntarle, tu hijo oró y dijo, cálmense aguas en el nombre de mi Padre Celestial. Y entonces se va a hablar con José, a decirle que tu hijo es raro, ¿qué le pasa a tu hijo? Y José le dice, es que estás siendo preparado por Dios para un gran llamado. Pedro caminando sobre las aguas, sí. Eso ayuda mucho a la inseguridad también del niño, ¿no? Así es, la inseguridad del niño. Y Pedrito le dice en determinado momento, yo no quise fallarte. Y entonces Jesucito le responde, sí, pero no te preocupes porque todos fallamos. Lo importante es que tengas fe. Eso bendito Dios de la gloria. Gloria al Señor. Bueno, me hace falta terminar. Sí me gustaría que tú te dirigieras al pueblo que está mirándonos y escuchándonos, reconociendo que en este momento hay padres y, bueno, familiares. Y abuelos.
que necesitan escuchar, ver este programa, oírlo y también una palabra de aliento. Amén. Mis queridos hermanos, ya sean padres o abuelos, vamos a encomendarlos para que el Señor permita que su sabiduría y su paz estén en sus corazones y en sus mentes, para que luego puedan ser ejemplo de vida para sus hijos y sus nietos. Que el Señor permita que ustedes sean luz en sus hogares, que el Señor permita que ustedes tengan palabra de edificación, que el Señor permita que ustedes sean realmente los hombres y mujeres que el Señor ha elegido para cambiar el mundo. Y cambiar el mundo comienza por cambiar nuestros hogares. Cambiar el mundo comienza por cambiar nuestras familias. Amén. Y por cambiar nosotros mismos con la ayuda del Señor. Te lo pedimos, Jesús. Amén. Qué lindo. Gloria a Dios. Así bueno, es. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Muy importante. Y el regalo. Se lo sé que para que lo puedan revisar con tranquilidad. Niño Jesucito, manso corderito. Gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros, gracias por el libro. Bueno, esposa. Tremendo programa, claro. Muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Y hacer ejecutores, hacer hacedores de esta palabra. Claro, hacer hacedores. Poner en práctica lo que el Señor nos está enseñando. Bueno, tenemos que ir del aire. Gracias por tu sintonía una vez más. Y ahora pues nos despedimos recordándote que todo es posible. Si puedes creer.